Buenas noches a todos. Buenas noches Ale. Buenas noches Elisa. Buenas noches Jorge. Buenas noches Lea. Buenas noches Matías. Buenas noches Mordejai. MD. Perdón. Buenas noches Mushka. Buenas noches a todos. Y bienvenidos al shiur de hoy del Rambam diario. Moshe David. Estamos hoy en el capítulo 8 de las leyes de Melahim. Ya nos estamos acercando al final del Rambam. Nos faltan solamente 4 capítulos y con eso vamos a completar todo el Rambam si Dios quiere. Y bueno, hoy tenemos un Rambam medio complicado pero muy interesante y empezamos enseguida. Dice el Rambam así: Halutzei tzava כשייכנסו בגבול העקום וישבו מהם מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלו מאכלות אלו אסורים וכן שותה יין נסר מפי השמוע למדו בתים מלאים כל טוב וזיתים כיוצא בהם. Dice el Rambam así un tema muy interesante, que cuando hablando de las guerras que vimos antes, cuando los están en tiempo de guerra, son muy vulnerables. Necesitan muchas energías, necesitan pelear y no tienen tiempo, obviamente, de ir y buscar cosas que ellos quieren. Por lo tanto, dice el Rambam, que es una halajá que está claramente estipulada en la Torá, que en el momento de guerra, los soldados entran a territorios ajenos a ellos, ajenos a la tierra de Israel. Dice el Rambam, tienen permitido comer todo, inclusive cerdo y también carne que no fue faenada correctamente, etcétera, etcétera. Pueden tomar vino, no kasher, y eso está basado en lo que dice en Deuteronomio 6:10 al 11. Dice: y Dios te va a dar a vos casas llenas con todo cosas buenas. De ahí aprenden nuestros sabios en la Torá oral que eso se refiere a que cuando uno está conquistando tierras puede comer todo lo que encuentre en esas casas. ¿Sí? Sigue el Rambam diciendo más aún, dice: "Vechein boel isha begiuta in tokfo yitzro, avalo yivalena v'yilechlo, el machnisah letoch beto shenemar v'yita b'shivya shifator, v'asul lipol oto b'yashniya ad sheyisaen." Dice el Rambam, inclusive también durante el tiempo de guerra, si encuentra una mujer bella, él puede ir y tener una relación íntima con ella. ¿Por qué dice el Rambam? Porque de vuelta es algo que si la Torá no lo va a permitir, el soldado lo va a hacer igual. Y entonces, la Torá entiende la psicología del ser humano y entiende que en este momento es algo muy difícil para que el soldado no haga eso. Por lo tanto, puede tener una relación íntima inclusive con una mujer no judía. Dice Rambam, no obstante, no puede tener una relación y irse y dejarla ahí, sino puede tener una relación y después se tiene que casar con ella. Pero puede casarse inclusive con una mujer no judía, teniendo esa primera relación con ella durante el momento de guerra. Y después tiene que convivir con ella como una mujer. Y esto está muy claramente de todos varios versículos que dice en la Torá, empezando en Deuteronomio 21:11. Dice: y cuando vas a ver una mujer bella en los prisioneros de guerra, podés traerla a tu casa. Y ahora vamos a continuar a ver más detalles de esta ley acerca de esta relación con esta mujer que encuentra el soldado. Dice así: la relación que uno puede tener con una mujer captiva, o sea, una mujer no judía de las otras naciones, es solo en el momento de guerra. Ben betulá, ben bulá, ben eshetish, no importa si es virgen o si es inclusive una mujer casada. Shein ishut lakum, ¿por qué? Porque siendo que es una mujer gentil, no tiene las leyes de casamiento, por lo tanto no está considerada casada. Vejoshakta afal pi shein yafa, ¿sí? Siempre y cuando él quiere tener esa relación con ella, inclusive si no es bella, dice. Va velo bejavertah sheloi bolstein. También se aprende lo que dice: y vas a tener una relación con ella, vas a querer tener una relación con ella, que es solo una, o sea, no puede tener una relación con dos, puede tener solo con una. Y después dice: y la vas a tomar como mujer, o sea, que solo puede tomar una, no puede tomar dos
para darle una a su hermano o a su padre, si no puede tomar una y tener relación con una y después se tiene que casar con ella. Y después dice en el pasuk y la vas a traer dentro de tu casa. Eso significa que no la puedes dejar ahí en banda, sino la tenés que traer dentro de tu casa y casarte con ella. Primero la trae a su casa y después puede tener una relación con ella. Sigue el Rambam. Dice un sacerdote, un Cohen, que salió en guerra, puede tener esa primera relación íntima con esta mujer, pero después ya no puede. ¿Por qué puede tener la primera y por qué no puede tener las que siguen? Porque la primera, él es como todos los demás soldados, la Torah nos dice que, siendo que es algo que es casi imposible controlarse, entonces la Torah lo permite para que los soldados no estén transgrediendo. No obstante, una vez que la trae a su casa, ella ya ahora retiene el estatus de una mujer conversa, y un Cohen no se puede casar con una mujer conversa. Por lo tanto, el Cohen no puede tener la segunda relación con ella, pero sí puede la primera. Alajá Hei, Bekeitzad Din Israel Beifato. Ahora, ¿cuáles exactamente las leyes, el procedimiento con respecto a este tema? Dice así el Rambam en detalle. Dice, Ajarei Shebelen Abiyar Shonah Vihi Bigiotá, Im Kibla Alea Likanes Taf Café Shechem Matbila Leshem Gelut Miyad. Vim lo Kilat Sheb Vitosh Shimyom, Shenemar Bachta Et Avia Betima Yel Afemim, Vechem Boche Al Data Vino Mona, Magadet Tziponem Magalechet Rosha Kedesh Gaem Einav, Vetiye Imo Bebayit, Nifchanas Veroe Ota Yotze Veroe Ota Kedesh Yakut Bo Magale Ima Kedesh Tikabel, Im Kibla Arza Bahariz de Miguel Betel Bekuchal Agirim. Dice así el Rambam. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. Después que tiene esa primera relación con ella durante el momento de guerra, la tiene que traer a su casa. No puede tener una relación hasta que ella acepta sobre sí convertirse al judaísmo. Si ella no se quiere convertir al judaísmo, se espera 30 días. En esos 30 días le deja que le crezca el pelo y que le crezcan las uñas, o sea, para que el hombre ya no quiera tener más una relación con ella. Entonces, ahí, si todavía no quiere aceptar sobre sí los convertirse, entonces ahí no puede seguir con esa relación. ¿Sí? Sigue el Rambam diciendo. Sigue el Rambam diciendo. וצריכה להמתין 3 חודשים. וצריכה להמתין 3 חודשים, חודש של בחייה ו2 חודשים אחריו, נעשה בכתובה וקידושים, ואם לא חפץ בו משכה לנפשה, y si no quiere la puede mandar, o sea, ואם מכרה עובר בלא תעשה, y si la vendió está transgrediendo. שנאמר ומכר לא תמכננו בכסף, dice claramente en el pasuk que no la puede vender. ואם מכרה אינו מכורה, מחזיר הדמים, וכן אם כבשת אחר שנמלה לשם שפחה, משהשתמש בה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תתעמר בה, שלא ישתמש בה. לא רצתה להסגייר, seguimos en Alajá Zain, perdón, en Alajá Zain, dice el Rambam así, לא רצתה להתגייר, מגלגלין עמה 12 חודש. לא רצתה מקבלת שם מצוות שנסתמרו בני נוח ומשכה נפשה, והרי ככל הגלים התושבים, ואין נושא שאסור לישא אישה שלא נתגיירה. Dice así, vamos a Alajá Vav y Zain. Entonces así, tiene que esperar 3 meses antes que se case con ella. Y después, una vez que se casa con ella, es un casamiento completo, con el contrato de casamiento para proteger los derechos de la mujer. O sea, ¿qué pasa si el hombre se muere o si la divorcia? Tiene que recibir dinero de su herencia, etc. No lo puede vender como esclava. Así también, si el hombre continúa teniendo relaciones con ella antes de casarse, o la fuerza a ser una esclava, está violando la Torá, no la puede hacer esclava, y eso está claramente estipulado en la Torá. Dice el Rambam que el amo, o sea, este hombre puede esperar, no el amo, el hombre puede esperar hasta 12 meses. Tiene que esperar hasta 12 meses para ver si ella se quiere convertir. Si pasan 12 meses y no se quiere convertir, entonces ella tiene que aceptar a cumplir con ella las 7 leyes de Noé,
que vamos a ver mañana sobre ese tema. Y ahí puede salir libre. O sea, puede seguir viviendo en Israel, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero no está casado con él, porque no se puede casar con una mujer no judía si no se quiso convertir, ¿sí? Eso es lo que dice el Rambam, como todos están, la prohibición sigue ahí de no casarse con una mujer convertida. Sigue el Rambam, estamos en capítulo 8, Alajá Het, dice, Nitabra, mi Rishonah, ¿qué pasa si quedó embarazada de la primera relación que él tuvo con ella? Dice, Harea Vlad Ger, el hijo tiene un estatus de un converso, no le tapar minatvarim, entonces ahí él es un converso, pero no es su hijo, no está considerado su hijo con respecto, como sabemos, con converso, es como si se nació de vuelta, es como nació de vuelta, por lo tanto no tiene relación con sus familiares previos, con respecto a temas de herencia, por ejemplo, en algunos casos. Entonces acá también, siendo que él nació, la gestación empezó cuando la madre todavía no era judía, de la primera relación que el padre tuvo con la madre, entonces por lo tanto cuando él crece y se convierte no tiene una relación con su padre de herencia, por ejemplo. El obedí metablino todo al datam, Tamar, enviar Rishonah Shelifator Haita, y Tamar era una hija de la primera relación. Absalom no era Mahan Ismael, pero Absalom nació después del casamiento. Entonces Tamar Ajot Absalom mismo, por lo tanto Tamar era la hermana de Absalom por parte de su madre, Umoteret Nasel Amnon, y estaba permitido casarse con Amnon. Mejenu Omer da Perna la Melech Kilo y Meini Mema. Así dice en el pasuk. Seguimos en el Hatet, dice así, una mujer que no quiso aceptar sobre sí el cumplimiento de las 7 mitzvot de Noé y no quiere irse de la tierra de Israel, recibe la pena de muerte, como vimos. ¿Sí? Cuando uno quiere vivir en la tierra de Israel, tiene que aceptar estas 7 leyes básicas, que son, empezando en la creencia en un solo Dios, no cometer adulterio, no matar, no robar, seguir las leyes de la tierra, o sea, establecer corte de justicia, no maltratar a los animales, no maldecir el nombre de Dios. Si ella no quiere cumplir con esas leyes y no se quiere ir, entonces recibe la pena de muerte. Solo para aclarar, de vuelta, creo que es importante aclarar, aunque ya lo mencionamos muchas veces, pero estos temas, estas leyes sirven, como lo vemos históricamente, sirvieron mucho más como advertencia que como implicancia práctica. A lo que voy es que, como dice el Talmud, que una corte que mataba una vez en 7 años, y hay otra opinión que dice una vez en 70 años, una corte que practicaba la pena de muerte una vez en 7 años estaba considerada una corte sangrienta. O sea, ¿qué vemos de ahí? Que cuando estudiamos estas leyes parece que mataban a gente todos los días. Pero no es así, es muy distinto, la realidad era muy distinta, la corte siempre trataba de encontrar una manera para no matar a la gente, obviamente, siempre trataba de encontrar, o descalificar descalificar a los testigos, o de alguna manera, de vuelta, entonces es muy importante tenerlo en mente, ¿sí? O sea, aunque las leyes parecen ser muy brutales, y generalmente tienen su explicación bastante racional también. Pero aparte de todo eso, vemos que no era algo que se hacía todos los días, era algo que era bastante difícil llegar a eso. Uno lo lee acá en 2 líneas y parece, y estos tipos mataban a gente todos los días, pero no es así. Dice el Rambam, y así también, cuando dice el Rambam, así también cuando vimos ayer que se conquistan a tierras, entonces no se puede hacer paz con una tierra si son idólatras. Sí, obviamente nosotros vemos el tema de idolatría como un tema bastante severo, ¿sí? O sea, es un tema de
de creer en cosas, ojo, no es tan simple que las creencias cristianas son idolatría. No es, hoy en día no es tan simple el tema ese. Quizás lo hablamos mañana porque es el tema de mañana. Pero estamos hablando de gente que piensa que el sol o la luna son dioses y cosas así. Entonces, eso obviamente va en contra de la fe básica y de la razón de ser del ser humano, que lo básico es entender de que Dios, creer en Dios, un solo Dios, que no tiene forma, que creó al mundo y que todo depende de Él y que Él no depende de nada. Por tanto, una persona que no encaja en ese, no le parece tal cosa, es como que pierde pierde no sé, su razón de ser quizás. Entonces dice así, por lo tanto no se hace paz con tales naciones, si se conquistan tales naciones y ellos no aceptan irse, si están quieren estar bajo nuestro dominio y no aceptan las 7 leyes de Noé, también se los pone a muerte. De vuelta, hay que acordarse lo que dijimos recién. Dice el Rambam, siguiendo en el Hayut, dice, Moshe Rabbeinu lo injil la Torah mitzvot el Israel shenemar Moshe Kilat Yaakov. La Torah y las mitzvot, eso es algo muy importante. Dice, la Torah y las mitzvot fueron dadas al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Sí? Como dice Moshe Kilat Yaakov, como dice en el Pasuk, es una herencia Kilat Yaakov, a la congregación de Jacob. ¿Sí? La congregación de Jacob son los judíos, como dice en Deuteronomio 33:4. Así también, o sea, no solo los descendientes de Jacob, sino todo aquello que se quiera unir a la fe. Existe el tema de la conversión en el judaísmo, aunque no somos proselitistas, no tenemos ninguna razón de ir y convencer a gente que una nuestra fe. El judaísmo cree muy fuertemente en la idea de que todos estamos acá por una razón y que cada uno tiene una misión, y si uno nació no judío es porque tiene que ser no judío. No todos tienen que ser judíos. No pensamos que uno que no es judío no sirve. Al contrario, la mayoría de la gente del mundo no son judíos y los creó Dios y no se tienen que convertir al judaísmo. Sí, tienen que cumplir con las 7 mitzvot de Noé, pero el judaísmo no se tiene que convertir. Dice el Talmud que un gentil que cumple con las 7 mitzvot de Noé, que vamos a ver mañana extensamente cuáles son, es meritorio del mundo venidero tanto como el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, durante el momento en el cual está haciendo el servicio, que es un momento muy especial, es una persona muy elevada. Un gentil que cumple con sus 7 leyes es tan meritorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos de ahí? Vemos de ahí que no es un tema de convertirse al judaísmo. Los gentiles tienen, así como los judíos, su misión en este mundo y si la cumplen fielmente, entonces cumplieron completamente con su misión, su razón de ser. Es algo muy importante. Entonces, eso es lo que dice el Rambam. La Torah y las mitzvot fueron dadas al pueblo judío y todos aquellos que se quieran convertir. Pero aquel que no se quiere convertir, no lo forzamos a cumplir con Torah y mitzvot. Si vamos a Rabbeinu, dicho sea de paso, eso diferencia a todas las otras religiones o las otras grandes, el cristianismo y el islam, que ellos tienen la idea de ir a convertir a gente. Si no creen lo que ellos creen, entonces, o sea, hace pocos años los mataban, ¿sí? En España, y los musulmanes ni hablar, ¿sí? Bueno, el judaísmo no es así, al revés. Entendemos muy bien que cada uno tiene su razón de ser, como vimos hace unos días. Cada cosa en el mundo tiene su razón de ser como Dios lo creó, y tiene que él, en su estado, ¿sí?, ser de la manera que Dios quiere. No se tiene que transformar en otra cosa. לכן ציווה משה רבנו מפי הקורא לקרוא את כל בעלי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח וכל מי שלא יקבל ייהרג. Así también en la tierra de Israel, cuando está la corte, aquel que no cumpla con las 7 mitzvot de Noé, él sí es puesto a muerte. O sea, no tiene que aceptar sobre sí todo el judaísmo, porque el judaísmo no es para todos, pero sí las 7 leyes de Noé.
Las 7 leyes de Noé. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו לפני 3 חברים וכל המקבל עליו למול ועברו עליו 12 חודש ולומר הרי זה כמין האומות. Dice tal persona que acepta sobre sí las 7 leyes de Noé, tal persona está considerado un ger toshav, o sea un residente legal en la tierra de Israel. Un residente legal en la tierra de Israel, o sea que puede vivir ahí legalmente y recibe muchos beneficios, etc. Sigue el Rambam diciendo: dice el Rambam, tiene una porción en el mundo venidero aquel que acepta sobre sí estas 7 leyes y las cumple con cuidado. Siempre y cuando acepta sobre sí estas 7 leyes porque Dios ordenó que las haga, no porque las entiende intelectualmente que así tiene que ser, sino lo cumple porque Dios dijo que lo haga. Y nos ordenó a través de Moshe Rabbeinu, o sea, cree que Dios se reveló Matan Torah y nos dio la Torah. Tiene que creer eso es algo que los gentiles también tienen que creer. Dice, pero uno que no cree que estas leyes fueron dadas en la Torá a través de Moshe Rabbeinu, en el monte Sinaí, etcétera, etcétera, sino las cumple porque piensa que tienen sentido. Entonces tal persona, dicen, no está considerado Mechsideu Matolam, dicen, y tampoco está considerado de sus intelectuales, dice el Rambam. Un tema muy interesante. Y como dijimos, mañana vamos a ver el famoso Perek donde el Rambam dice cuáles son las 7 leyes de Noé. Y es un tema, la verdad, que a mí me interesa mucho personalmente. Y hay muchos libros escritos, en realidad no tantos, hay 2 libros muy lindos escritos sobre el tema de las 7 leyes de Noé, y porque está el tema general y después está el tema en particular. O sea, ¿qué significa prácticamente? El tema de adulterio, ¿qué es adulterio? ¿Qué no es adulterio? Entonces eso, si Dios quiere, veremos por lo menos brevemente, pero tocaremos el tema, si Dios quiere, mañana, en Shiur de mañana. ¿Ok? Un tema muy interesante, muy muy interesante. Y bueno, vamos a parar la grabación un momentito y volvemos a tomar preguntas.